Saludos amigas y amigos, estamos desde la Sociedad Civil el podcast, estamos aquí con Joe Harrison Flores, que yo le estoy poniendo en estos programas el iconoclasta. Eso es una palabra que viene de alguien que derrumba íconos en términos de cosas que la gente da por sentada, ¿verdad? Como unas señales a los cuales se cree por osmosis y ya la persona vive de acuerdo con unas creencias eh, que muchas veces son mitos. De nuevo, repito lo que dije en el primer programa de Napoleón. Napoleón decía que la historia es el mito que te quieres creer. Un poco sarcástico, pero tiene bastante de realidad. Entonces, me voy a dedicar ahora este programa que vino como fui forzado, como dije en la primera semana que hablamos del asunto, con el artículo de que yo no soy puertorriqueño, porque la la historia de Puerto Rico, la historiografía está arrestada. Ha habido en inglés había un grupo que se llamaba Arrested Development. Hay un desarrollo arrestado por yo no lo voy a decir, pero no se lo voy a decir, pero lo digo yo, con un interés ideológico, con una manera festinada de excluir personas que no están de acuerdo con la ideología política particular. Se ha subestimado claramente la influencia de otros países en Puerto Rico, de la influencia de los irlandeses, por ejemplo, que le enseñaron a los puertorriqueños cómo llenar le trajeron la técnica de cómo llenar los pantanos, que ellos lo hacían en Irlanda. Cuando llegaron a Puerto Rico, los puertorriqueños aprendieron a hacerlo, trajeron a los hermanos que hicieron el puente de dos hermanos precisamente para hacer ese tipo de ingeniería. Eh, hay una serie de elementos que han creado la cultura puertorriqueña que se han echado a un lado por cuestiones puramente ideológicas y por prejuicios, por comodidad. Decir algo mira, los dominicanos y los puertorriqueños nos parecemos muchísimo en la comida, nos parecemos muchísimo en la música, pero no, eso no es una cosa que se exprese, que se explique esto, o que se diga. Bueno, está bien, cada cual dice lo que crea, pero es como que si usted va a estudiar historia, dicho sea de paso, hasta donde yo tengo entendido, los cursos de humanidades e historia ya no son requisitos en la Universidad de Puerto Rico, o sea, lo cual crea un problema brutal en términos de dónde viene y para dónde tú vas. Esto, pero a mí nunca me enseñaron la relación de los dominicanos con los puertorriqueños. Es más, nunca me enseñaron la relación de los neorricanos cuando llegaron en los 70. O sea, usted va a estudiar la historia de Puerto Rico y usted no, pero si tiene mi edad y la de Joe, quizás se dio cuenta, ¿verdad? Que en los 70 se desarrollaron las viviendas en Puerto Rico. Levittown, lo hicieron para los neorricanos. Villa Carolina, Santa Juanita, Lomas Verde, eso está lleno de neorricanos allí. De gente que llegó de Estados Unidos a Puerto Rico, que regresaron a Puerto Rico desde los Estados Unidos, que se fueron en los 40 en la famosa guagua aérea. Pero eso es una historia que uno debería entender. Entonces, y eso explica, no, ¿sabe? Eso es una explicación legítima para por qué Puerto Rico se ha asimilado tanto a la cultura americana de los Estados Unidos. Claro que sí, sí, hay un montón de puertorriqueños que nacieron allá y tienen esa cultura acá. Y yo siempre recuerdo hablando de eso mismo, ¿verdad? En temas relacionados, aunque estoy salpicando varias cosas, el refrán este que decía el presidente Porfirio Díaz de México, decía, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está ahí al lado. Es un país gigantesco. Las cosas orbitan alrededor de los Estados Unidos. Y usted no enseña eso. No se enseña en Puerto Rico, en las clases de historia, en la escuela elemental, la importancia de la ley Foraker, una carta de derechos, la ley Jones. No se enseña la ventaja de que usted tener
la protección de la Constitución de los Estados Unidos, que usted puede ir por la cláusula de privilegios e inmunidades, moverse de Puerto Rico a cualquier estado, Alaska, Hawái, a donde quiera. Eso es una ventaja. ¿Por qué no se hace? Pues por las mezquindades político-partidistas, en mi opinión. Por el control que, y en términos de la academia, por el Long March, por el asunto de Gramsci, por el asunto de idealizar a la gente, de darle propaganda a los estudiantes, de todos vivan de una manera. Yo entiendo que tiene que haber una especie de homogeneidad, ¿verdad? Esencia básica, y que pues, ¿quién la determina? Pues yo entiendo que la debe determinar la mano, ¿verdad? La mano invisible, por utilizar esa metáfora. Pero el asunto es que aquí la academia y los medios de comunicación han forzado una manera de ver las cosas. Han forzado una manera de ver las cosas que hace que si usted no lo ve igual, usted es un arrastrado, un vendepatria, un pitiyanqui. O por otro lado, si usted lo ve de la manera hispanófila tradicional que nos han impuesto, pues entonces usted es un comunista de izquierda. ¿Ok? Cada cual vive la vida como le da la gana, ¿verdad? Pero nosotros vamos a dedicarnos ahora. Yo me doy cuenta que de lo que tú me estás diciendo, hay varias técnicas. Hablamos también un poquito, mencionaste el asunto de la historiografía, las técnicas y los métodos. Me di cuenta que tú descansas mucho o tú te fundamentas en la técnica de los documentos. Pero también creo que hay otras como los anales, como hay otras técnicas de historiografía. ¿Por qué la de los documentos? ¿Por qué para ti eso es tan importante? Aquí, los documentos son importantes y específicamente, sin caer en el tema que caigas que te llamen positivista, que es el que solamente el documento lo lee fielmente, como lo dice, ¿no? El documento tienes que verlo. Lo que yo no y el documento dice verdaderamente, es un reflejo del momento donde se dio, de la persona que lo vio, expresó lo que él entendía que era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Hay que verlo en esa luz, no desde la visión mía. Yo no puedo hablar por los muertos, yo no puedo hablar por Albizu, por Manuel Rojas. Yo puedo ver lo que dicen esos documentos. Y esos documentos yo puedo interpretar que ellos están trabajando, pero tengo que ver los documentos. Yo no puedo entrar a hacer una interpretación particular creando unas ideas de lo que esta persona quería hacer esto, quería hacer lo otro, y está entrando en la mente de las personas. El documento es el reflejo más fidedigno, el contacto más cercano que tenemos con ese pasado. Por eso es que hay que verlo. Y si tiene algún efecto, me imagino que tú miras el contexto y el efecto que tuvo. Y tiene efectos. Y el tema y ahí entramos al tema de la historiografía, del por qué hay que ver la mayor cantidad de documentos. No te puedes quedar en una sola fuente. Las fuentes específicamente, hay una cosa que se llama la crítica externa de las fuentes. Una fuente tiene que ser verdadera, tiene que ser validada y tienes que tener otros documentos verdaderamente, que un solo documento no hace la historia. Es la suma de muchas partes. Y hay gente que coge un solo documento y lo toman por bueno. No, hay que ver verdaderamente la validez de ese documento. Si ese documento verdaderamente refleja la posición de lo que estaba ocurriendo. Y el mejor ejemplo de esto son los periódicos. Si yo escribo la historia del siglo XIX, basándome en la Gaceta de Puerto Rico, estoy escribiendo la historia institucional de Puerto Rico. Porque la Gaceta de Puerto Rico no era un periódico de circulación general de abierto. Era el periódico del gobierno. Y en el caso del Boletín Mercantil, específicamente era el periódico de los incondicionales españoles. Si yo quiero interpretar verdaderamente a los independentistas, saber qué estaba pasando, no puedo hacerlo a la luz solamente del periódico del Boletín Mercantil. Pero tampoco puedo escribirlo sin contar con ellos. Yo tengo que ver el documento del otro lado también, pero tengo que ver las dos partes para ver verdaderamente y hacer un análisis crítico de qué es lo que estaba ocurriendo. En esa misma línea, ya vemos la metodología utilizada por Joe. Vamos a hablar aquí de tres cosas, para el asunto del iconoclasta. Explicarlo desde otro punto de vista. El asunto del grito de Lares, el asunto de la bandera de Puerto Rico, el asunto del grito de Lares, que incluye la bandera de Lares, la historia de Lares, etcétera. Vamos a hablarme de eso, de lo que tú has encontrado de los documentos. Y luego de la bandera de Puerto Rico, de la bandera, si es el azul de celeste o si es el azul marino,
como tú quieras. Fire Bueno. at will. Pues empezamos con el Grito de Lares. El Grito de Lares ocurrió la noche del 23 de septiembre de 1868. Pero no se inició en Lares, se inició en Las Marías, en la cercanía de las fincas de Matías Bruckmann, de los Beauchamp, un grupo de... Ingleses y franceses. Sí, no Ok. recuerdo. Y todavía hay Bruckmann por ahí, ¿sabes? Y Beauchamp más todavía. De hecho, hablando de Bruckmann, el exalcalde de San Juan es descendiente de Matías Bruckmann, El exalcalde. de Jorge Santini Padilla. Ah, sí. Su mamá era Padilla Bruckmann. Ah. Por lo Y tanto, yo conozco unos cuantos Beauchamp. En mi vida he conocido por lo menos 3. y en el tema de los Beauchamp específicamente, es una familia con un historial de lucha hasta el día de hoy. Entonces estamos hablando que estuvieron no solamente ahí específicamente en el Grito de Lares. Beauchamp fue el que mató allá en Beauchamp, Río Piedra, ¿verdad? en Río Piedras también. Es una policía. familia... A Gibbs. Es una familia grande. Ese fue el que mataron a Gibbs. A Rick. Y específicamente... A Rick. Y específicamente... en el caso del Grito de Lares, parte de la investigación que yo trabajé, uno de los libros que ganó una mención en el Instituto de Literatura específicamente, un libro que lo premiaron, el Instituto de Literatura, toca el tema de María Eduvige Beauchamp. Y para mucha gente, María Eduvige Beauchamp es como hablar de nadie que conozco. Pues De mira, Lecaros. de Lecaros. O de Latimer. Ajá. Pues María Eduvige Beauchamp, ¿quién era? Pues era la bella, la sublime y hermosa mujer que bordó la bandera de Lares. ¿Le fue Mariana Baracetti? Bueno, eso dice la historiografía. Eso dice, ese es el ícono. Ese es el ícono. Y ahí entramos verdaderamente a cómo poco a poco se construyó una historia con una sola fuente, que fue el libro de José Pérez Morís, publicado en 1873, que se da en un contexto particular de la Primera República Española, donde Pérez Morís planteó que todo el mundo en Puerto Rico estaba conspirando en contra de España. Incondicional español. Incondicional español. Y ese libro se convirtió muy popular en el siglo XX, en el centenario ya del Grito de Lares, ya que justificaba como punta de lanza de que todos los puertorriqueños éramos independentistas y que queríamos la libertad y que en ese siglo XIX todo el mundo lo quería. Pues resulta interesante en el libro de Pérez Morís que nadie, no nadie, sino poca gente había visto el contexto de ese libro y cómo los periódicos en la época que sale el libro lo criticaron. Recuerda a Manuel Fernández Juncos que decía que el libro de Pérez Morís era tan y tan y tan bueno y había tenido tanta y tanta aceptación que se encontraba en todas las pulperías y mercerías de Puerto Rico para envolver salchichón y queso. Ese fue el mandamiento de Manuel Fernández Junco sobre él. Esa es la opinión que tenía. Era español, me deja ¿verdad? Asturiano. ¿Y qué ocurre? Cuando empiezas a mirarle esa historia, Pérez Morís en su libro menciona en una nota al calce de que Brazo de Oro, algunos vieron que pudo haber sido Mariana Bracetti. Y la historiografía o los historiadores no fueron específicamente. Fue cómodo verlo ahí, pues vamos a repetirlo. Y continuamos repitiéndolo y repitiéndolo y repitiendo hasta que se convierte en verdad. Pues yo, en la misma técnica que hablé respecto a lo que fue el Archivo Digital Nacional, su origen, vamos a las fuentes primarias, vamos a empezar a mirar. Y analizamos un documento de José Laureano Sanz, de julio de 1869, ¿El gobernador que llegó después del Grito de Lares. Y José Laureano Sanz envió este documento que contiene todas las proclamas que se han sacado en todos los libros fuera de contexto, porque todo el mundo las ha sacado según le convienen, estaban en una carta que le había enviado. O sea, que las proclamas están fuera de contexto. Están fuera de contexto, porque no las vieron dentro del contexto del documento que él envió al ministro de Ultramar, que era el equivalente al informe del Grito de Lares. Y ese documento, esa carta de Pérez Morís contenía, explicando, de Sanz, contenía todos los documentos específicamente organizados, citándolo, pues en el documento 1 es tal cosa, el documento 2 es tal cosa, el documento 3 es tal cosa. Pues el último documento era un documento que quien primero lo documenta es Germán Delgado Pasapera, el historiador puertorriqueño, en su libro de Puerto Rico y sus luchas emancipadoras. Y Germán Delgado Pasapera tenía una característica bien importante y es un historiador que a mí me encanta
la lectura de su trabajo, porque es la persona que mejor utiliza las fuentes y las notas escritas. Tú encuentras cada uno de los documentos citados por Delgado Pasapera, tú lo encuentras. Pues excepto ese documento. Y cuando yo iba al archivo español y buscaba específicamente los documentos, que era un registro, era una lista de todas las personas implicadas en el grito, buscaba el documento, pero este documento no es. Hasta que un día empecé a oír el documento página a página. Y era que el documento que él citaba estaba metido traspapelado en ese expediente. Y tenía una lista de todos los implicados en el grito de Lares. Y en esa lista particularmente, cuando tú ibas a Mariana Bracetti, le identificaban específicamente, algunos le identifican como Brazo de Oro, pero tienes que ir a ver a esta otra persona. Y a Mariana le atribuye el documento de José Laureano Sanz, que se le encontraron unas claves y unas cartas que utilizaban los revolucionarios para comunicarse. En mi trabajo yo concluyo que ella era la que transcribía a través de otra evidencia. Pero cuando nos vamos a quién era Brazo de Oro, nos vamos a la entrada ya más abajo en la lista, aparece María Eduviges Bocham, encargada de bordar la bandera de la revolución y guardar sus fondos, y que por su belleza reclutaba prosélitos y era conocida como Brazo de Oro. Este es el informe oficial del gobernador español en el verano del 69. ¿Y entonces cómo es? Pues ¿es por mediocridad, por negligencia? ¿Por qué razón? En momentos no podemos atribuirle sencillamente ni negligencia, sencillamente nos pasa por los lados, los documentos nos pueden pasar y no los estás buscando. Puede haber casos de negligencia. En eso cambió yo. Hace 30 años atrás no me hubiese contestado tan políticamente correcto. Lo tengo que decir. Me pasa ahora mismo. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un estudio ahora de los Vilella en Lares. Y los Vilella yo he leído mucho de Lares, he leído muchos documentos de Lares, y los Vilella me pasaron por los lados en los documentos. Yo no me había percatado de la importancia de los Vilella en el siglo XIX en Lares. Hasta que empiezo a hacer esta investigación, y cuando me pongo a hacer la investigación me encuentro miles de menciones de los Vilella en todos los documentos. Y cuán importantes eran estos Vilella, que el periódico de Sawyer, que eran mallorquines, están hablando de todos los mallorquines exitosos en Puerto Rico, los Marqués, los Castañer, y de momento hablan, pero sobre todo es el potentado de los Vilella. Estos individuos eran los tipos más mega ricos que había en todo el área de la montaña. Y a mí me pasaron por los lados. No necesariamente conlleva que por lo tanto, en ese tema, es que ya era categórico que era Mariana Bracetti, habían poemas, habían dramas, habían banderas, habían fotos, habían todo. Nadie se fue a cuestionarlo. Hasta que yo lo cuestiono y demuestro específicamente sobre el tema de la identidad de Brazo de Oro. Porque no se quedó en una fuente. Cuando nos vamos a otra fuente, a través de las fuentes digitales, encontramos en el periódico Federalista de Venezuela a Ramón Emeterio Betances hablando de la bella, la sublime y la divina Eduviges Bocham. Por lo tanto, eso no es una descripción llana, eso es una descripción. Y a quien Betances llamó cuando se forma el Comité Revolucionario de Puerto Rico en febrero del 68, la benemérita patriota. Y a Mariana la nombró benemérita ciudadana. De patriota a ciudadano hay un rango bastante grande. Y una serie de documentos, a nivel de documentos, nos encontramos en el tema de Lares, y se demuestra en el libro que quien verdaderamente fue la autora de esa bandera de Lares, que hay varias banderas, no es que haya, pero la bandera específicamente que se está hablando, ella fue quien identifica en el sumario específicamente criminal, que identifican como autora de bandera y que lo identifica en los documentos, es María Eduviges Bocham de las Marías. Estoy buscando Lares aquí. ¿Por qué Lares? ¿Ah? ¿Por qué Lares? Porque Lares tiene en particular Lares desde el punto de vista geográfico. Lares es un lugar, Lares específicamente, había una gran actividad comercial en Lares. El lugar era bastante lejano, no llegar a Lares, al igual que Las Marías, al igual que llega a Las Furnias, que era de donde salió el grupo de Las Marías. Hablan de Mayagüez, pero en realidad era Las Marías, es Las Marías ahora.
¿Tiene costa? ¿Hay algún río grande No, allí? no, sí, tienes Río Grande, tienes, pero específicamente la importancia de Lares está lo sabían los españoles. Sabino Gamir, un comandante español, desde finales de 1850, había hecho un plan indicando que si venía una revolución, esa revolución se iba a dar en el área de la montaña entre Lares, el Pepino o esa zona. ¿Y por qué? Y específicamente Esa es mi pregunta. podemos atribuírselo en un momento particular de esa zona, la cantidad de franceses que habían en la zona, donde estás hablando de los Beauchamp, los Terrefortes, los Bruckmann, con esa semilla específicamente que se da de franceses, con la influencia de Betances, que era mayagüezano, con un apellido también, que estudió en Francia ¿Cuál y es se el une apellido ese de grupo. Betances? Alacán. Aragán. Y era de padre dominicano, madre puertorriqueña. Y Betances, la historia de Betances es interesantísima. Betances era Vamos a hablar de Betances ahora. Betances. Tenemos que hablar, que como quedamos en que íbamos a hablar primero, ahora vamos a hablar de Grito del Área, pero vamos a hablar de Betances también, Okay. yo sé que tú investigaste. Betances específicamente, nace en Cabo Rojo. Su mamá muere cuando él es niño. Y llevándolo coloquialmente, su papá que se buscó una novia y empaquetó al muchacho y se fue para Francia el muchacho a estudiar cuando tenía 10 años. El papá tenía dinero entonces. Tenía dinero, no era, Betances no venía de pobre, Betances era de familia y estudió en Francia toda Betances era su vida. negro. Betances era... ¿Quién era negro, el papá o la mamá? ¿El papá o la mamá? No tengo idea, fíjate, no tengo idea cuál de los dos era. En realidad no tengo idea, pero él no era negro, pero no era negro oscuro, pero no era blanco tampoco. Okay. A pesar de que él mismo bromeaba que lo habían blanqueado de la limpieza de sangre, que era prietusco. El mismo... ¿Qué ocurre? Betances se va a Francia, regresa a Puerto Rico, estudia medicina, y si tú te vas por 20 años de tu vida a Francia, que te fuiste de niño, ¿cómo va a ser tu acento en el español? ¿En qué año fue eso que se fue? Él se va a principios del siglo XIX, él nace en el 8, estamos hablando del primario, estamos hablando de las revueltas. No, pasó por la revuelta, pasó por todo. Uh-huh. Pero se va específicamente y pasa gran parte de su vida en Francia, y cuando regresa, ¿a quién tienes? Tienes un niño o un joven que ha pasado 20 años de su vida en Francia, su acento español era afrancesado. Por lo tanto, tienes una persona de color en el Puerto Rico racista español de Mayagüez del siglo XIX, hablando como francés. Por lo tanto, no era el individuo más querido, con ideas radicales que tenía. Betances era el mejor médico que había en Puerto Rico, el mejor médico que había en las Antillas, operó de cataratas todos los elementos, pero aquí se ha destacado específicamente, no el elemento de cómo se destacó estudiando, se ha destacado que dejó todo por la patria. De manera que el pobre se puede identificar con Betances. No vamos a destacar lo positivo también. Vamos a identificarlo. Y Betances, tenemos un individuo de gran importancia que luchó toda su vida por la independencia de Puerto Rico, y por su lucha vivió gran parte de su vida fuera de la isla. Porque gran parte de la vida de Betances, él estuvo más tiempo fuera de Puerto Rico del tiempo que estuvo aquí. ¿Cuántos años vivió él? Betances muere en el 98. Muere en el 98, después de la invasión americana, él muere. Y sencillamente, cuando te pones a analizar a Betances, que estaba conspirando para que se llegara la independencia de Puerto Rico, estaba asociado a las personas del Grito de Lares, carteaba con los distintos líderes del Grito de Lares, con Manuel Rojas específicamente. No existen cartas específicamente. Era venezolano, sí, era venezolano. Y Manuel Rojas y su hermano estaba casado con Mariana Bracetti. Pero el Grito de Lares básicamente fue la noche del 23 de septiembre, a las 11 y pico de la noche llegan a Lares, allí toman el pueblo. Estuvieron allí celebrando, fueron a las casas comerciales, quemaron las libretas de contabilidad, quemaron los libros, bebieron allí ron, hicieron fiesta, salieron y por la mañana arrancaron para el Pepino, a San Sebastián. Allí los estaban esperando específicamente y el Grito de Lares termina antes del mediodía del día 24.
la persecución del grito de los rebeldes duró más tiempo que la misma acto de revolución. Y termina específicamente con cárcel para muchas de las personas. Había unos que están condenados a muerte, pero al final hubo un proceso donde los perdonaron a todos en enero del 69, incluyendo a todo el liderazgo que estaba. ¿Y de cuánto era la tropa de la gente de sublevado? El listado que sometió Sanz, 600 y pico de nombres, 625 nombres. Sí, era un grupo grande específicamente. ¿Tenían caballos y armas? No habían armas necesariamente, habían machetes. Es interesante el tema de los machetes. A los esclavos le dieron machetes votos. Ajá. Porque a mí parece que le tenían más miedo al esclavo que le tenían al mallorquín. Oye, ¿dónde había más esclavos en Puerto Rico? En San Juan y Bayamón, ¿verdad? No, había en la costa, en la montaña no había muchos esclavos. Los esclavos básicamente que yo he documentado en el grito son domésticos la mayoría. Pero muchos eran en Bayamón. Sí, Bayamón, porque el partido de Bayamón era bien grande también. Bayamón comenzaba en Río Piedras y terminaba en Toa Baja. Estás hablando que el partido de Bayamón era gigantesco. Okay. Por lo tanto, y hay haciendas de caña grandes. En el área oeste había muchos esclavos y en el área sur había muchos esclavos por las haciendas de caña. El poquito tiempo que nos queda para este programa, vamos a ver la bandera de Puerto Rico. Hablamos de eso. Si no da tiempo, terminamos en el otro. La bandera de Puerto Rico, en mi reciente libro presentado el 11 de junio, se demuestra en ese libro que Antonio Vélez Alvarado es el padre de la bandera de Puerto Rico y que el azul de esa bandera es el azul oscuro, no es el azul claro que se está utilizando ahora. El azul claro es un azul moderno que lo popularizó la Carmen Yulín Alejandro García Padilla, pero no tiene que ver nada con la bandera que se adoptó la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano en 1895. Ese color azul simbólicamente lo podrán utilizar, pero no es el color. ¿En dónde fue que se En Nueva York. Específicamente, la evidencia que se presenta en el libro, se presenta el óleo del escudo que se pintó y se comisionó el mismo día que se adoptó la bandera con el color, más se presenta evidencia particular por primera vez en colores de evidencia contemporánea a la adopción de la bandera con los colores de la bandera. ¿Y ese señor ese señor Alvarado me dice que se llama? Antonio Vélez Alvarado. Antonio Vélez Alvarado. De Manatí. Y vivía en Estados Unidos. Vivía, era autonomista, era muy amigo de Sotero Figueroa, era amigo de Pachín Marín, de José Martí, específicamente sale por los componentes específicamente, y se va a Nueva York. Su hermano ya estaba en Nueva York, era un impresor exitoso, tenía periódicos, y allí tuvo la Gaceta del Pueblo, tuvo la Revista Popular, y en todo momento estuvo y fue presidente del Partido Nacionalista Puertorriqueño cuando vuelve a Puerto Rico ya en el siglo XX. Ese Alvarado, Antonio Vélez Alvarado, y muere en Manatí, muere aquí en Puerto Rico. Esa está en el libro. En el libro, sí. Está la foto de él, sí. La historia de la bandera de Puerto Rico. ¿Cuántos libros tú has escrito ya? Como 4 o 5 libros, sí, ya. Y tenemos ahora mismo como 3 en curso. No, empecé tarde, a lo mejor de que más libros no aguante. Está bien, pero ahora debo tener más tiempo libre o más interés. No sé cuál de las dos. Tiempo no necesariamente, pero... Hablando de Pérez Morris, yo conozco a una descendiente de él, y yo le pregunté, todas esas tierras, hay una organización que se llama Pérez Morris. Sí, en Atorrey. Que es en Atorrey Sur, que queda en donde está la calle Mayagüez. El de la calle Mayagüez. De hecho, el apellido es Pérez Morís. Pérez Morís. Claro, sí, Pérez Morís. El Morís es la americanización del apellido. Y tampoco es Morris, es Morís. La calle Mayagüez hacia el auxilio mutuo, ese pedazo allí, y esos terrenos, yo le pregunté, ¿cómo los adquirieron? Pero las coronas se los regaló. O si tú eres un incondicional español, una manera de mantenerte. Era soldado, me dice ella. Él era telegrafista. Y también estuvo en el ejército. Estuvo también, pero era telegrafista, vino de Cuba. Y de Cuba viene aquí a Puerto Rico y él en un momento compra el boletín mercantil. Y a través del boletín mercantil, él tenía grandes amigos, el Marqués de la Esperanza en Manatí. Tenía mucha gente de poder y básicamente era el vocero de toda esta gente en su periódico. Y tú me dijiste un día que a él porque a él lo mataron. Lo mataron. Y lo mataron por una cuestión de chillería. Sí, dicen, el cuento es que el que lo mató era el amante de la esposa. El amante de la esposa de él, ok. Pues amigos, terminamos con este episodio. Nos queda, espéranos la semana que viene que vamos a seguir más con la iconoclasteando. Gracias por escucharnos y que Dios bendiga a Puerto Rico. Gracias.